Bueno, yo creo que ya estamos todos y todas de vuelta con el cafecito y bueno, pues vamos a continuar ahora sí, ya con María Adoración Martínez Aranda, que va a continuar dentro de este grupo de estudios urbanos que nos han venido presentando ya Paloma. Y bueno, cuando quieras. Me voy a intentar organizar los papeles. Vale. Y 3. Vale. Bueno, pues muchas... ¿Está encendido? Sí, vale. Muchas gracias a Álvaro, Luis, a la Asociación Cauri, al museo, ¿no? por proponerme estar aquí hoy en un curso interesante y necesario en el marco del Museo Nacional de Antropología y bueno, por el disfrute de poder compartir con compañeros con quien llevo ya trabajando, ¿no? Como ha señalado Paloma, una trayectoria larga. Soy Dorina Adoración Martínez, profesora de Antropología en la Universidad de Salamanca. Parece que están boicoteando un poco. Vale, ¿se escucha bien? ¿Hablo un poco más alto? Vale. Y como os digo, ¿no? Estoy encantada de estar en este curso de Antropología Urbana. Mi contribución en este ratito que voy a estar hablando va a tener una dimensión un poco diferente, bueno, por supuesto en diálogo con Paloma, pero mi contribución quiere hacer como un recorrido o con una mirada histórica a lo que ha sido la construcción, ¿no? de las vecindades, de lo que es la vecindad, en un contexto muy concreto como es Vallecas, a lo largo de lo que señalo como 3 etapas. ¿Sí? Vale. De 3 etapas, ¿no? Y bueno, hablar de Vallecas es hablar de una zona de Madrid. Bueno, vamos a observar el mapa, ¿vale? Para quien no conozcáis Madrid, Vallecas, lo que yo me refiero por Vallecas es un barrio, una zona sentida, vivida y con un peso simbólico muy fuerte, que ahora voy a hablar de por qué. Pero administrativamente está organizada en 2 distritos, Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, ¿vale? Que el conjunto tienen una población aproximada de entre 350.000 y 400.000 personas. O sea, nos estamos acercando a lo que muchas otras ciudades de provincias del Estado español ni siquiera cuentan con esta población. Lo que quiero decir es que evidentemente hay una diversidad, ¿no? de situaciones y de dinámicas dentro de ese marco muy amplia, pero también hay como una línea de continuidad y elementos comunes que es en lo que yo me voy a fijar. Y me voy a fijar a través de hacer lo que os comentaba, ¿no? Como un seguimiento con una perspectiva histórica de lo que ha sido y cómo se ha configurado Vallecas. Y para ello hay un binomio fundamental que yo creo que cuando hablamos en antropología urbana, cuando hablamos de ciudades, trata sobre migración y sobre urbanismo y vivienda, ¿no? Para mí es el binomio fundamental de cómo entendemos, y en el marco concreto de la ciudad de Madrid y en el contexto histórico del Estado español, una zona como Vallecas, ¿no? Que es una zona que geográficamente y simbólicamente se ha configurado como una zona de la periferia madrileña, ¿no? Al igual que otras zonas como Carabanchel, ciertas zonas de Usera, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, este es el... ya voy a cerrar aquí, ya voy a cerrar internet. Y voy a empezar. Además, para el recorrido que yo quiero hacer, que de alguna manera parte de una trayectoria de investigación de carácter etnográfico de mucho tiempo, ¿vale? Mi tesis doctoral la hice en torno a Vallecas, ¿no? Y bueno, toda mi trayectoria en torno a barrios multiculturales, ¿no? Que llevaba trabajando con el equipo de la Autónoma y ahora con el equipo de la Universidad de Valencia, pero en mi trabajo también ha sido fundamental la articulación
con lo que yo vengo llamando de etnografía de archivo, es decir, la consulta y el trabajo con archivos documentales y archivos fotográficos. ¿Vale? Entonces he articulado lo que son las entrevistas, la observación participante, los paseos en el barrio, concretamente en la zona, en una zona, ¿no?, de Villa de Vallecas, que se articula en torno a una asociación vecinal que es la Unión de Vallecas, que tiene que ver con la uva de Vallecas, con esa consulta documental en fondos de la Comunidad de Madrid y del archivo de la Villa, el archivo del Ayuntamiento de Madrid, ¿vale? Y nos encontramos además en un punto que para lo que yo quiero contar hoy aquí es fundamental. Estamos en Atocha, ¿vale? Punto cero de lo que yo quiero hablar, porque justamente es una frontera respecto a la periferia madrileña. Si hacemos un recorrido por algunos de los escritos de escritores falangistas, Atocha es el punto de lo que se consideraba lo que era Madrid y el resto identificado con la chusma, ¿no? Un fragmento de un texto de Tomás Borràs, podríamos haber elegido de Jiménez Caballero, de Agustín de Foxá, de Darneville, ¿vale? de cualquiera de los escritores falangistas, ¿no? ¿Cómo entendía qué ocurría aquí en Atocha? Dice, la manifestación de quienes venían de esas periferias inundaba la glorieta de Atocha. Estamos hablando de los años 30, ¿vale? Canalizándose Prado arriba, para bajar por la calle de Alcalá hacia la Puerta del Sol. El suburbio afluía marea de miseria y andrajo, las rondas y los barrios bajos, que vomitaban en el lujoso centro de la capital sus heces turbias. Mujeres aviejadas, saco liado al esqueleto, pingo en la pelambre, manos encarnadas de coger ladrillos en el tejar, tizne de obreros del andamio, el pozo negro y la fragua, niños encanijados, en camisa, vientre inflamado, piernecillas de hilo, familias descalzas de traperos, el tracoma entre la costra, palurdos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, ¿no?, toda la descripción que hace de la gente que venía de los suburbios madrileños y que invadían el centro de la capital, ¿no?, cuya delimitación estaba aquí en Atocha. Vale. ¿Por qué es importante en lo que yo quiero contar hoy, ¿no? Porque Vallecas, al igual que otros barrios periféricos de la ciudad de Madrid, se ha configurado a través de los movimientos migratorios, ¿no? Cuando hablamos de migración, actualmente siempre hacemos o de alguna manera lo identificamos con migraciones de población de origen extranjero, pero en realidad lo que ha configurado los barrios periféricos hasta hace muy poco tiempo han sido las migraciones internas, ¿no?, de familias de origen rural que venían a la capital buscando un futuro mejor. En ese sentido, por eso yo he marcado como 3 momentos que creo que tienen unas características importantes para entender cómo se ha construido ese sentimiento o esa significación de vecindad, ¿no? Uno que va desde la posguerra y dura hasta, digamos, el llamado tardofranquismo, años 70, ¿vale? La segunda etapa, que sería entre el tardofranquismo y la transición, ¿vale?, con todo el cuestionamiento que actualmente tiene, ¿vale? Y una tercera etapa que aproximadamente, es muy difícil, ¿no?, marcar años concretos, pero una tercera etapa que serían a partir de los años 90, que ya también Paloma, ¿no?, ha hablado en esos cambios entre los años 80 y 90 ocurridos en Lavapiés hasta la actualidad, ¿vale? La primera etapa, que yo he denominado un poco como a la conquista material y literal de la ciudad, ¿no? ¿Qué significa esto? Vale, pues que hay un binomio fundamental entre la inmigración interna y el chabolismo para entender lo que es Vallecas, ¿vale? Por ejemplo, cómo creció Vallecas, al igual que otros barrios periféricos de Madrid, ¿no? Para hacernos una idea, entre el año 40 y el año 70 Madrid triplica su población, ¿vale? Y ese aumento por 3 de la población se va a producir en toda su periferia. ¿Por qué? Porque hasta ella van llegando familias trabajadoras de zonas rurales empobrecidas que intentan o que buscan en la capital ese futuro que intuyen que en sus zonas de origen no tienen. Por tanto, el volumen, ¿no?, de esta migración va a ser muy, muy importante. ¿Qué ocurre? Que llegan a un lugar en el que literalmente no hay nada. No hay nada. Es decir, hay tierra,
¿vale? Hay un terreno al que llegan y en el que, como la tercera de las imágenes, sobre el que van a construir su propia vivienda, infravivienda o chabola. Es decir, estas familias llegaban y normalmente, como suele ocurrir, ¿no?, en los procesos migratorios, hay una red de quien ha ido llegando antes, ¿no?, que de alguna manera te ayuda y te va dando algunos ítems, y materialmente también llegan y construyen su chabola. La dimensión de este fenómeno realmente configuró una de las grandes preocupaciones para el régimen franquista. Estamos hablando que del año 50 al año 70 se estimaba que en la periferia madrileña había aproximadamente, que era muy difícil de contabilizar exactamente, 75.000 chabolas, que acogían aproximadamente a una población de unas 400.000 personas, ¿vale? Distribuidas, ¿no?, en diferentes zonas. Pero Vallecas va a ser la zona que siempre va a destacar porque tiene el mayor volumen de chabola. 1/3 de las chabolas de Madrid se encuentran en Vallecas, ¿vale? Para que tengamos... Bueno, esto es un mapa que elabora la administración franquista de lo que son los movimientos de migración interna. Muy claramente, ¿no?, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia Madrid, especialmente zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León también, Extremadura, y otro de los pueblos clarísimos, ¿no?, va a ser, bueno, Barcelona y también cierta parte de Levante, la zona de San Sebastián, Bilbao, y una pequeña zona que va a ser una zona que atrae mano de obra porque en ese momento hay minas, ¿no?, en el sureste de Andalucía, ¿vale? Pero Madrid va a ser el foco principal de atracción de todo este movimiento, ¿no? Y en el mapa de la derecha vemos de dónde salían, ¿no?, esas familias, como vemos, ¿no?, de Extremadura, esta zona de Andalucía y Castilla-La Mancha especialmente hacia Madrid, ¿vale? Bueno, como decía, que se encuentran nada, por tanto, materialmente tienen que construir su vivienda y, por tanto, materialmente van a construir o imaginar su barrio, ¿no? No hay luz, no hay agua, no hay transporte, no hay servicios de ninguna clase. Estamos hablando que pasan 2 décadas en estas condiciones y estamos hablando de un volumen de personas muy importante, ¿vale? Nos podemos imaginar las condiciones de vida que experimentaban estas familias, ¿no?, donde la escasez de recursos era dominante en su cotidianidad. A nivel laboral, los varones solían concentrarse en trabajos vinculados a la construcción y las mujeres, además de atender a sus familias, de mantener a sus familias con las actividades de mantenimiento doméstico, también solían salir a trabajar en servicio doméstico a otras casas en zonas céntricas de Madrid, ¿vale? El papel de las mujeres va a ser fundamental, imprescindible para la vida cotidiana en estas zonas. No solo porque se encargaban de acarrear el agua, buscar el alimento, cuidar a los niños, a los enfermos, a los mayores. Fijaos las condiciones para intentar mantener esa vivienda tan precaria en pie y que tenga la mínima, bueno, es que no tenía ni la mínima habitabilidad, ¿no?, pero buscando de alguna manera la mejor condición para que la familia pudiera habitarla, ¿no? Además, hay otra cuestión fundamental, es que como venían de zonas rurales, se mantiene, y además venían y se van distribuyendo, y esto cuando analizamos la documentación en torno a los focos chabolistas es muy significativo, ¿no?, porque en una misma calle se iban incorporando
miembros de la propia familia o de su lugar de origen. O sea, es decir, los primos hermanos solían vivir muy cerca o, si no, vecinos del mismo lugar de origen, ¿no? Es significativo que en Vallecas podemos encontrar calles como los andaluces, los extremeños o el nombre de determinados pueblos de Castilla-La Mancha, de Andalucía o de Extremadura, lo que nos da cuenta justamente del peso que tenían estas personas al llegar. Bueno, como digo, el papel de la mujer va a ser imprescindible y va a ser una cuestión que vamos a ser transversal en todo el movimiento vecinal posterior, ¿vale? Claro, a nivel formal, y en este momento de dictadura, no podían tener representación, ¿no? Toda la documentación que vemos, respecto, por ejemplo, a quien vive en la chabola, el cabeza de familia siempre es el varón. Y la mujer aparece, a no ser que sea viuda, aparece como, la mujer y los hijos se suman al varón, ¿no? Pero toda la documentación es el varón, ¿no? Sin embargo, la cotidianidad era mantenida por las mujeres. La cuestión de las redes de ayuda mutua va a ser imprescindible. O sea, la solidaridad se basa en la necesidad común que tienen estas familias de salir adelante. Entonces va a ser una cuestión que es que ni se piensa sobre ello, ¿no? Hay que ayudarse mutuamente. El hoy por mí, mañana por ti es algo que se recoge también en las entrevistas como también en la documentación consultada. Y en Vallecas, concretamente, va a ser un énfasis que se va a mantener. La expresión va a ir cambiando dependiendo del contexto y del momento histórico, ¿no? Pero es un énfasis que se va a mantener. Bueno, estas son algunas imágenes de la cotidianidad en esas zonas de Vallecas, ¿no? El acarreo de agua, de alimentos, ¿no? La cola para llenar el agua, ¿no? Y yo creo que también se refleja muy bien, fijaos, la falta de infraestructura de todo tipo. O sea, no hay nada. El barro, cuando entrevistas a personas que han vivido en este contexto, una de las cuestiones que sale continuamente es el barro, ¿no? Vivían entre barro y, por ejemplo, cuando acudían a trabajar, o a la construcción, o especialmente las mujeres en el servicio doméstico, en casas del centro, en casas en zonas más céntricas de Madrid, claro, llevaban otro par de zapatos para cambiarse, porque dice, se nos veía claramente de dónde veníamos, ¿no? Que veníamos de Vallecas, porque al mirar nuestros zapatos estaban cubiertos de barro. Entonces, pues llevaban otro par para cambiarse cuando venían aquí y se volvían a cambiar cuando regresaban a Vallecas, ¿no? El barro era una constante y, por supuesto, hay una inexistencia total de cualquier tipo de recurso sanitario, educativo, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? No había literalmente nada. Por tanto, es un contexto en el que materialmente se conquista o se construye el barrio. Se conquista el barrio. A mí, francamente, me sorprendió cuando empecé a consultar la documentación las acciones que estas mujeres podían llegar a enfrentar estamos hablando de un régimen dictatorial y un régimen represivo frente a, jolín, qué horror de ruido, frente a un régimen autoritario, ¿no? Porque una de las amenazas, y esto es una cuestión también muy importante, ante la dimensión que cobraba el chabolismo, las autoridades intentaban de alguna manera poner corto a ello. Y en 1957 se aprueba un plan muy importante, que es el Plan de Urgencia para Madrid, con dos medidas muy claras. Uno, impedir la inmigración y dos, impedir que la gente pudiera construir su chabola. Se aprueban medidas para reportar a familias que lleguen a Madrid y no sean capaces de demostrar que tengan un trabajo estable, ingresos o una vivienda propiedad. Es decir, el 98% de las personas que emigraban a Madrid, ¿no? Y eso se aprobó. No tenemos constancia
de que desde Madrid se deportaran familias a sus lugares de origen. Sí que la hay en la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona sí se deportaron a familias a sus lugares de origen. Pero era una política antimigratoria muy clara. Realmente era contradictoria porque se necesitaba mano de obra. Yo creo que esto nos suena bastante, ¿no?, con las políticas migratorias actuales. Es decir, se necesitaba mano de obra. De hecho, el famoso desarrollismo milagro económico español se basó en la explotación de la mano de obra trabajadora de esta gente. Claro, se necesitaba trabajadores, pero que se fueran luego a sus pueblos. O sea, si se podían luego trasladar a su pueblo a vivir, mejor. Era imposible, ¿no? Y dos, se intentaba, era como tautológico, es decir, que no construyeran chabolas, muy bien, ¿y dónde iban a vivir si no había parque residencial adecuada para estas personas, ¿no? En realidad nunca se resolvió del todo, y de esos barros estos lodos. Quiero decir, la cuestión de la vivienda ha sido también una cuestión transversal, otro de los temas absolutamente actuales, ¿no?, hoy en día. No hubo una política de vivienda claramente previsora y focalizada, ¿no?, a la población trabajadora, aunque bueno, luego veremos ciertas actuaciones de viviendas en altura. Bueno, pero lo único que quería terminar, ¿no?, esta etapa, esta imagen de estas amas de casa, estas señoras que están protestando por la subida de los precios de los alimentos. Hubo movilizaciones, y ya os digo, ¿no?, en este contexto de régimen dictatorial, movimientos y acciones espontáneas de grupos de mujeres que protestaban por la subida de los alimentos o por la falta de agua, ¿vale? Entonces, de alguna manera, y como veis, son mujeres, ¿no?, las que salen en todas las fotografías que vamos viendo de la cotidianidad en estas zonas, que va a ser fundamental. Bueno, esta es otra imagen que nos habla del carácter en ese momento de la sociabilidad, que es la silla está en la puerta y la puerta de la casa abierta, que va a ser fundamental para establecer y para mantener esas relaciones de ayuda mutua, de conocimiento y reconocimiento en el vecindario, ¿vale? Estas reuniones, ¿no?, que se producen, que son espontáneas, ¿no? Ahora todavía no hemos formalizado asociaciones de vecinos ni de ningún tipo, pero la gente se reunía. ¿No?, a la fresca o al calor, me da igual, pero la gente se reunía y construía espacios de encuentro para la conversación, pero también para la ayuda mutua. Era fundamental estos espacios porque se compartían una situación material muy deficitaria y de alguna manera se intentaba buscar respuesta ante ella. Hay una monografía maravillosa de una antropóloga, de Esperanza Molina, del Pozo del Tío Raimundo, ¿no?, que es un foco muy concreto en la zona de Entrevías, en Vallecas, en Puente de Vallecas. Ella vivió durante 8 años, del 57 al 60, y no sé exactamente las fechas, pero ella vivió durante 8 años con su familia en el Pozo del Tío Raimundo. Y ella hablaba de que eran familias trabajadoras, con magros recursos económicos, pero que nadie pasaba hambre. Es decir, que se buscaba la fórmula para que, ella decía, ¿no?, todos éramos conscientes de la situación en la que estábamos y el hoy por mí y mañana, hoy por ti y mañana por mí. Se prestaban dinero o se compartía, por ejemplo, alimentos, porque todas las personas o todas las familias podían tener momentos críticos en los que era imprescindible esa ayuda, ¿no? Entonces, bueno, esta imagen me parece que también, las imágenes también nos cuentan muchas cosas y justamente es ese foco, ¿no?, en la conquista de la calle. En realidad la calle era como una continuidad al propio espacio privado, que es otra de las cuestiones fundamentales que va a ir cambiando, ¿no?, que vamos a ver cómo va a ir cambiando. La calle era una progresión de tu casa, ¿no? No había, quiero decir, no era necesario llamar a la puerta de tu casa, las puertas estaban abiertas, no era necesario quedar a una hora determinada en la calle porque se iba saliendo, según las personas, bueno, pues iban terminando sus tareas del hogar, pues se iba saliendo a la puerta.
el cambio urbano de casa baja a casa en altura va a suponer un cambio a nivel de sociabilidad muy importante en estos barrios, ¿vale? Algunas de las vecinas decían, claro, ganamos en comodidad, en tener una casa con agua corriente, en condiciones de habitabilidad más dignas, pero perdimos esa espontaneidad, perdimos ese estar en la calle, ¿no? Fundamental en este momento. Es decir, a mejoras materiales incide en la sociabilidad del barrio de una manera muy clara. Esta es la letra de una canción de una obra de teatro que han producido y creado un conjunto de vecinas de una asociación de Vallecas, que justamente narra a través de la letra de esta canción esa trayectoria histórica de este momento, ¿no? Y hay dos palabras que a mí me parecen fundamentales, que salen en la canción. Bueno, muchas, ¿no? Pero yo quiero destacar ilusión, es decir, de alguna manera la ilusión por esa nueva vida mejor, futurible que esperamos. Y resistiré, la resistencia, ¿no? La resistencia que tiene que ver con esas prácticas cotidianas de me gano mi sitio en la ciudad. O sea, ellos no eran reconocidos legalmente porque las chabolas se construían en terreno ilegal, o sea, eran ilegales, podían llegar y derribártelas. De hecho, se derribaban continuamente chabolas. Entonces, de alguna manera, la resistencia consistía en seguir estando materialmente presentes en el barrio, ¿vale? Los serios de cambio vienen a finales de los años, en la década de los 70, cuando a nivel, ya político, social, económico, ¿no? Hay un cambio de manera transversal en el Estado español, en Madrid y particularmente en estos barrios. Pero otra de las características que va a permear en Vallecas va a ser el carácter de relegación que tiene la población que vive allí. Es decir, si vemos los datos de desempleo, los datos económicos, los datos de habitabilidad, siempre van a ser zonas que van a destacar por su penuria, ¿vale? Y eso en los años 40, los años 50, los años 70, 80 y en el año 2024, ¿vale? Y eso es una de las... Bueno, no voy a adelantar, ¿vale? Aires de cambio. Importante que van a tener estos focos, y concretamente Vallecas, va a ser la alianza de algunos miembros de la Iglesia. Esta escultura está en homenaje a Padre Llanos, que es una figura icónica en el Pozo del Tío Raimundo. Es un sacerdote que comenzó siendo, siempre lo dicen, confesor de Franco y terminó defendiendo y terminó siendo miembro fundador de Comisiones Obreras, ¿vale? El Padre Llanos, como imagen, pero de alguna manera un sector de la Iglesia, tanto de religiosos varones como religiosas mujeres, que se van a vivir a estas zonas y empiezan a trabajar con esta población para reivindicar sus derechos. Y también otra alianza fundamental que van a ser una serie de profesionales muy vinculadas a veces con la Iglesia, que también van a contribuir. Esta es Francisca Sauquillo, Paca Sauquillo, ¿vale? Abogada. Pero va a haber abogadas, arquitectos que de alguna manera también se van a sumar a este movimiento de empuje por el cambio social en el sentido de mejorar las condiciones de vida de esta población. Esta experiencia de conquistar materialmente tu barrio, de haber construido materialmente tu vivienda, adecentado tus calles, es lo que de alguna manera hace que la vecindad vallecana sienta que el barrio es suyo, ¿no? Vallecas nuestro es un lema de los años 70 que se sigue manteniendo, porque es esa vivencia de que lo hemos hecho nosotros, nosotras. O sea, nadie nos ha dado nada. Si estamos aquí porque lo hemos ganado y nuestro barrio lo hemos construido, ¿no? Y aquí empiezan los cambios también a la hora de formalización de participación vecinal. En 1964 se aprueba la ley de asociacionismo y va a ser el marco en el que empiezan a emerger las primeras asociaciones de vecinos. En Vallecas, en 1968, la primera, la Asociación de Vecinos de Palomeras, pero van a ir, igual que en Madrid, en otras ciudades del Estado español, van a ir emergiendo estas asociaciones de vecinos, que, como veis, las primeras convocatorias, ¿no? Donde, claro, había un objetivo muy claro, que era, digamos que estas asociaciones de vecinos, dos cuestiones. Uno, aglutinan o van aglutinando demandas más allá de sus propios barrios,
Es decir, derechos laborales, derechos económicos, ¿vale? A través de las asociaciones, de la movilización. Y digamos que las primeras demandas, las primeras movilizaciones se van a hacer por el derecho a la vivienda digna, y concretamente estoy hablando de Vallecas, de la vivienda digna y la mejora de los barrios, ¿vale? Bueno, como vemos, la presencia de las mujeres desde el principio fue también fundamental, aunque a nivel formal las presidencias y las vocalías de estas asociaciones las mantenían los hombres, ¿vale? Pero el funcionamiento diario se basaba en las mujeres, en el papel de las mujeres. Bueno, como digo, ¿no? Las primeras reivindicaciones es en torno a ese derecho a la vivienda, pero rápidamente se va también se van a sumar otro tipo de reivindicaciones que todavía no tienen cabida porque todavía no podían asociarse, como veremos más tarde, en función de otros temas de interés. Las asociaciones de vecinos, por tanto, se configuran en este momento como los nodos fundamentales y a veces únicos de participación social. Por tanto, la movilización vecinal va a ser muy, muy, muy potente. Es más, hay un proceso en los años 80 en los que algunas asociaciones de vecinos se articulan como, ¿cómo se dice esto? Diálogo, se me ha olvidado la palabra. Cuando te reconsideran de tú a tú con la administración. Gracias, Paco. Las asociaciones de vecinos se alzan como interlocutoras directas con la administración. Uno de los casos paradigmáticos en Vallecas fue todo el proceso de la zona de Palomeras. Por supuesto, con sus conflictos, con sus diferencias, con sus dificultades, ¿no? Uno de los problemas a veces cuando miramos hacia atrás es como idealizar los procesos. Para nada, había posiciones encontradas, hubo muchos conflictos, pero de alguna manera es un ejemplo de cómo, con la ayuda de esa serie de profesionales que hablábamos antes, que se comprometieron con estas zonas de Madrid, fueron capaces de articular un diálogo con la administración para pensar cómo querían que fueran su barrio, ¿no? Esta foto de aquí es muy, bueno, las dos, ¿no? Pero muy elocuente, que es el paso de las chabolas al paso de las viviendas en vertical, que por supuesto va a suponer una mejora al nivel de habitabilidad, ¿no? Con más comodidades. Ya solo tener agua corriente era un punto de inflexión fundamental, ¿no? Pero que también va a incidir en la sociabilidad. A partir de ahora las puertas se cierran, ¿vale? Las puertas se cierran. Hay telefonillos o timbres, es decir, ya no pasas a la casa de alguien así como así, ¿no? Tienes que llamar para pasar, ¿no? Y además, en muchos casos, en los procesos de realojo, lo que hicieron fue separar a las familias o separar a esos núcleos de origen que habían convivido durante tanto tiempo, ¿no? Hay un libro maravilloso de Rodríguez Villasante con otro conjunto de colegas que se llama Retrato de chabolista con piso, que justamente hace un recorrido de cómo fue este proceso y lo que incidió en la cuestión de la sociabilidad. Estamos en un momento también ilusionante, ¿no? O sea, ha acabado la dictadura, comienza el sistema democrático, pasamos de la chabola al piso. De alguna manera, la participación y la acción vecinal es muy potente. Es un momento en el que hay unas expectativas, ¿no?, muy altas de qué va a pasar, ¿no? Cómo va a mejorar mi ciudad. Estamos hablando, fijaos, en esa foto, ¿no? Esos niños, esos jóvenes, son los hijos e hijas de los primeros, de quien había migrado de su pueblo. Estos niños ya habían nacido en Madrid, en la periferia madrileña, ¿no? Esos niños ya habían nacido aquí, se han socializado aquí. Entonces, esos padres y esas madres tenían esa expectativa, ¿no?, de que sus hijos y sus hijas iban a mejorar, ¿no? Era un momento ilusionante que se fue truncando por diferentes motivos, ¿vale? ¿Por qué? En primer lugar, esa interlocución con la administración, lo que a veces ocurrió es que la administración, algunos partidos políticos captaron a algunos de los líderes vecinales. Es decir, se descabezó en muchas ocasiones las asociaciones de vecinos, ¿vale? Las expectativas en realidad nunca se vieron cumplidas. Siempre hubo un pozo como de frustración, porque era evidente la relegación respecto a zonas más céntricas de la capital.
siempre se mantuvo el déficit, por ejemplo, de recursos sanitarios, de recursos educativos, de equipación de todo tipo. Claro que lográbamos pisos en altura, pero aún así siempre se iba por detrás, ¿no? Entonces, era una mezcla de un momento ilusionante a la vez que ibas frustrándote. Como ha dicho Paloma, en estos momentos la heroína fue una dinámica que también afectó de manera muy importante a muchas zonas de Vallecas, ¿no? Muchos chicos y chicas pues sufrieron, y sus familias y la comunidad en el conjunto, ¿no?, sufrieron los efectos de la heroína, y de alguna manera era como materializar esa frustración, ¿no?, de alguna manera, respecto a esas promesas que nunca, o esas esperanzas que en realidad nunca se vieron del todo cumplidas, ¿no? Por tanto, a la vez, claro, como ya estamos en democracia, ya hay cabida para el nacimiento de otras nuevas asociaciones vinculadas a cuestiones, por ejemplo, pues no sé, culturales o de género. Es decir, se fue fragmentando todo el asociacionismo. Si antes las asociaciones de vecinas de alguna manera eran como transversales a todas las reclamaciones, ahora hay una fragmentación, ¿no?, que por un lado es estupenda la pluralidad, pero por otra parte también de alguna manera incidió en el debilitamiento, ¿no?, de la fuerza común. Y como hablábamos, muchas asociaciones fueron descabezadas y comienza un proceso en el que lo que venimos diciendo como asociaciones vecinales tradicionales pues va transformándose, va perdiendo peso, cada vez tienen menos socios, socias, en muchas ocasiones se quedan simplemente para desarrollar actividades de tipo deportivo, o sea, pues el yoga, el pilates o determinadas actividades, pero esa fuerza reivindicativa que habían tenido hasta ahora se va perdiendo. La mejora material también supuso que algunas familias ya como que no les interesaba, perdieron ese carácter también reivindicativo, ¿no?, esa acción conjunta, ¿no? Y llegamos a la última etapa, y no sé si me estoy pasando de tiempo, voy a intentar sintetizar, ¿vale? La última etapa que yo he dicho, bueno, ante la pérdida y la reconfiguración, ¿no?, porque siempre hay que mantener la esperanza. Que yo señalo, pues eso, desde la década de los 90, donde se empieza a producir un cambio a todos los niveles, ¿no? Comienza a llegar migración con un perfil diferente, como el que había sido hasta ahora, es decir, ya no eran de zonas rurales españolas, sino de otros orígenes, de otros países del mundo, ¿no?, con otros acervos culturales. Hay un cambio en estos barrios muy importante. Esas familias jóvenes que llegaron a Madrid van envejeciendo, ¿no? Esas padres, madres van envejeciendo, y por tanto estos barrios, estas zonas de vivienda trabajadora, van viendo cómo el perfil de su población va variando. Cada vez van siendo más mayores la gente que había llegado al barrio en los años 50, 60. Muchos de sus hijos e hijas no se quedan en el barrio, se van a vivir a otras zonas donde hay una vivienda con más comodidades y otras características, y van empezando a ocupar esos espacios estas nuevas oleadas, ¿no?, migratorias que ven como aquí pues hay un precio asequible de la vivienda, ¿no?, para ir accediendo. Y por tanto, ¿en qué nos encontramos, ¿no? Y ya para ir cerrando, nos encontramos con que de alguna manera ese pozo que en Vallecas todavía sí que se siente como un acervo histórico importante, ¿no?, de movilización y de trabajo conjunto vecinal, sigue permeando. En muchas ocasiones con mayor o con menor fuerza, pero realmente no ha desaparecido. Y además, ¿no?, de esas movilizaciones que hay, por ejemplo, en torno a la sanidad, a la educación, al derecho a la vivienda,
que se siguen manteniendo. ¿Cuál es la cuestión? Que frente al primer contexto, a los primeros contextos, que era luchar por el derecho a la ciudad, en este momento lo que estás luchando es ante la pérdida de la ciudad. Es decir, es un cambio, creo que es un cambio de paradigma muy interesante que también tiene que ver con que expliquemos determinadas dinámicas que se producen en el asociacionismo, ¿no? Porque claro, antes era el derecho a tener una casa digna, el derecho a que abran escuelas, el derecho a tener acceso a una sanidad universal. Ahora es que no vayan cerrando escuelas, que la educación pública siga siendo de calidad, que los servicios sanitarios que teníamos y cada vez, ¿no? Están más restringidos, no se pierdan, ¿no? Es un cambio de paradigma que yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Y que todavía está abierto, quiero decir que esto es un proceso que todavía está abierto, ¿no? Iremos viendo cómo se va desarrollando. Pero hay, para mostrar, ¿no? O para explicar por qué en Vallecas sí que sigue habiendo este acervo, ¿no? De solidaridad y esa conciencia de la necesidad de ayuda mutua, creo que en los momentos críticos son momentos en los que nos ayuda al análisis social de manera muy clara, ¿no? Y uno de esos momentos fue el impacto de la COVID, ¿no? de 2019. Y en Vallecas, 2 días antes de que se declarara el estado de emergencia, ¿no? Y que quedáramos confinados, ya a través de WhatsApp se pusieron en marcha dinámicas de ayuda mutua, pensando en esos colectivos, en esas personas que tenían una situación más frágil, que tenían una situación más vulnerable, ¿no? Y esto fue posible, ¿por qué? Porque había un sustrato de relaciones compartidas, ¿no? Y de movilización anterior. Si no, es muy difícil que en una semana tú puedas organizar una despensa de alimentos, una red de ir a la farmacia por los medicamentos que la gente mayor no puede ir, o ir a pasear las mascotas, o encargarte de que las personas que viven solas reciban todos los días una llamada de teléfono, oye, ¿cómo estás? Esto no se pone en marcha en 3 días si no existía ese sustrato anterior, ¿no? Por tanto, es un dato que nos ayuda a comprender que ahí permanece aún algo muy, muy importante, ¿no? Bueno, Somos Tribu, que es una de estas iniciativas que se producen en Vallecas, Somos Tribu de Vallecas. Durante 2 años tiene toda esta actividad y hace 2 años deciden desintegrarse. Deciden desintegrarse en cuatro desgajarse, por así decirlo, ¿vale? En 4 nuevas entidades sociales. Bueno, somos mujeres, quiero decir, de alguna manera, lo que da cuenta este proceso es de, ante determinado contexto, somos capaces, ¿no? De unir fuerzas y de articular en torno a la despensa común y todas estas dinámicas, pero también tenemos la potestad de, si cambia el contexto, es decir, ha terminado el confinamiento y se ve que es más viable otro tipo de movilización, nos volvemos a desgajar, ¿no? Como en 4 frentes, por así decirlo, para trabajar más focalizadamente, ¿no? O sea, esta capacidad, ¿no? De agregación y desagregación respecto al contexto en el que estamos. Bueno, y nada, yo quería cerrar con esta imagen, que es un mural que se pintó y que está en una de las paredes de una colonia de viviendas obrera en Villa de Vallecas, que de alguna manera rinde homenaje a todas esas mujeres, a todas esas vecinas, porque como yo decía, ¿no? A lo largo de la presentación, han sido fundamentalmente las mujeres las que, por supuesto, han mantenido la vida cotidiana, la vida doméstica, pero también las que a nivel de ejercicio de movilización, aunque formalmente no se las haya reconocido, han sido imprescindibles, ¿no? Entonces, bueno, es un tributo a todo este conjunto de vecinas anónimas que han sido y siguen siendo las que mantienen, las que hacen posible, ¿no? Que la vida en común en Vallecas pues siga siendo posible. Pues muchas gracias y quedo atenta a